Muy buenos días, hermanos y amigos que en esta mañana nos sintonizan a través de este medio. La Iglesia Plantando y Cosechando Semillas de Fe, nuevamente con ustedes con un consejo o un tópico en el día dominical. En este día la Iglesia quiere sembrar una semilla de fe en sus vidas, en sus corazones, en usted y en cada uno de nuestros corazones. Dios quiere sembrar esta semilla. Y esta semilla va a dar fruto 100%. El tema de hoy, o la semilla de hoy, lleva como tema prioridades de un líder. Es importante que nosotros empecemos a meditar sobre las prioridades de los líderes. Porque partiendo del punto de vista de eso, es cuando usted va a entrar a analizar su vida, cuáles son sus prioridades. Y no solamente en su vida, sino las prioridades de la vida de las personas que usted tiene al frente o los líderes suyos o la persona que le está dirigiendo, cuáles son sus prioridades. En esta mañana vamos a estar meditando, mirando acerca de las prioridades que habla la Biblia de los líderes. Y no solamente los líderes, porque esto también se aplica a cristianos, a todo cristiano. Pero en esta mañana vamos a enfatizar más en los líderes, aquel que tiene liderazgo dentro de una iglesia o dentro de una comunidad. Hemos dicho que un buen líder, llámese donde quiera que esté, un buen líder que sabe que tiene que hacer. Un buen líder sabe qué tiene que hacer. Líder que no sepa qué tiene que hacer, entonces ha dejado de ser un líder. Un buen líder sabe qué tiene que hacer. Podemos también contextualizarlo. Un cristiano, cuando se hace cristiano, sabe qué tiene que hacer. Un líder aún más, si es líder, ya él ha pasado por un trayecto, un recorrido de experiencia, tiene un bagaje y en ese momento él sabe qué tiene que hacer. Por eso un buen líder sabe lo que tiene que hacer, cuando lo tiene y cuándo lo tiene que hacer. Eso es importante. Sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Ese es un buen líder. Es un buen líder. Si nosotros hablamos en la vida cristiana, en las iglesias, con los pastores, los ministros, aquellos que están en posiciones, llámese de alabanza, adoración, pastorado, apóstol, cualquier clase de liderazgo o político, cualquier clase de liderazgo, ese líder debe saber lo que tiene que hacer, cuándo lo hace y cuándo lo debe realizar. Él debe saberlo, qué hacer, si no deja de ser un líder. Miren, mis hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de personajes los cuales ellos demostraron estas cualidades y demostraron las prioridades que ellos tenían en sus vidas. Uno de ellos, y vamos a tocar este punto, vamos a hablar en Josué. Josué capítulo 24, en el versículo 15. Trata de la vida de Josué. Josué en un momento, como líder que era del pueblo de Israel, que era en ese momento de la historia, era un líder, él tenía un liderazgo, una responsabilidad. Por lo tanto, él sabía qué tenía que hacer, cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Él sabía. Y es así, aquí en la historia, según Jueces capítulo 24, en ese capítulo y en el versículo 15, él expresa y dice y demuestra qué es ser un líder. Y mire lo que dice aquí. Y dice este libro, aquí Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado. Él sabía qué hacer. ¿Sabe qué estaba pasando en el pueblo? En ese momento el pueblo estaba en un proceso en el cual tenía que definirse. Había muchos dioses
que estaban alrededor y muchos dioses, ellos tenían los ojos puestos en esos dioses. Y es así que Josué como líder, él sabía qué tenía que hacer precisamente en ese momento. Y él le lanza un desafío. Él supo cuándo tenía que hablar y cuándo lo debía hacer. Mire lo que dice el texto, el versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Saben, mis hermanos? Una enseñanza que hay aquí, y es cómo conocemos nosotros cuando los líderes no saben qué hacer. Es cuando no tienen integridad. ¿Cómo sé yo que soy cristiano, que debo adquirir o tener estas prioridades en mi vida? ¿Cómo sé yo que no las tengo? Cuando no hay integridad. ¿Qué significa esto? Integridad significa el conocimiento que adquiere, sé firme en esos conocimientos, sé firme, sé consecuente con la teoría y la práctica. Eso es lo que significa integridad. Sé consecuente. Lo que yo sé, lo que aprendí, eso en mis hechos, debo demostrarlo. Es la razón por la cual el líder o el cristiano que tenga prioridad en sus vidas se va a manifestar, y él sabe qué hacer, cuándo lo debe hacer y el momento oportuno. Eso es un líder. Dentro de las prioridades, ahí se manifiesta eso. En este caso, Josué dijo, los desafió al pueblo. Decidan ustedes a quién van a servir. ¿Sirven a Dios o sirven a otros dioses? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una firmeza, él sabía. Ahora ve la prioridad del líder. ¿Cómo sé yo que tengo prioridad? Cuando sabes qué hacer, cuándo lo vas a hacer y cuándo debes tomar la determinación. Si no tienes prioridad, no sabes para dónde vas. Cualquier ruta que venga o cualquier decisión te lleva a cualquier lado y te vas por allí. Pero cuando tú sabes para dónde vas, tienes prioridades, conoce muy bien lo que tienes que hacer en el momento oportuno. Mire, mis hermanos, hay en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, mire lo que nos dice el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas nos habla, mis hermanos, mire lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol está hablando de esa prioridad en la vida de él. Él está hablando de su experiencia. Él como líder en su vida, él tenía prioridades. Para él en unas cosas eran importantes, urgentes. Y mire lo que está diciendo aquí el apóstol. Él expresa la prioridad para él como líder, lo que él quería. Y si él tenía esas prioridades, él sabía qué hacer. Él sabía qué hacer, cómo hacerlo y cómo lo va a hacer. Él sabía. Y mire, y es la razón que él expresa esto, lo siguiente. Él lo expresa y lo dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál era la prioridad de este apóstol? Cristo. Y si era Cristo, él sabía qué hacer, porque era su prioridad y sabía cómo hacerlo. Ahora ves que no hay excusa cuando el cristiano acepta a Cristo, que dice seguirlo, pero resulta ser que no sabe qué hacer. No hay prioridad en sus vidas. Y es la razón entonces que hay muchos creyentes que andan del timbo al tambo, por todo viento que sopla se lo lleva, como las olas del mar, por aquí y para allá. No hay prioridad, y como no hay prioridad, no saben qué hacer, y mucho menos cómo hacerlo. Y andan buscando cómo hacerlo, cómo saberlo.
Pero está claro aquí, el apóstol sí sabía su prioridad de él. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa era su prioridad. Y él sabía cómo hacerlo, porque tenía una prioridad. Él sabía y cuándo hacerlo. Él sabía. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ven la prioridad de los líderes. Hermanos y amigos que me escuchan, todos nosotros como seres humanos vivos y como cristianos que somos, toca preguntarnos esto. La prioridad de nuestras vidas. Si soy cristiano, acepté a Cristo, ¿cuál es tu prioridad? Si tú tienes prioridad a Cristo, entonces debes saber cómo hacerlo, cómo actuar, cuándo lo debes hacer y cómo lo vas a ejecutar. Y si está en posición de liderazgo, el líder tiene prioridades. En este caso, el apóstol tiene su prioridad en Cristo. Y él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque él sabía cómo hacerlo, cómo lo iba a hacer. Porque tenía prioridad en sus vidas. Es la razón, ahora ves que la prioridad, el líder debe tener prioridad en su vida. Todo liderazgo, todo cristiano debe tener prioridad en sus vidas. Y si la tiene, debe saber cómo hacerla, cumplir, cómo lo va a ejecutar. Es interesante que dentro de las actividades, mi hermano, como prioritarias que debemos de tener nosotros, debemos hacer cosas que son importantes y cosas que son urgentes. Dentro de todas esas prioridades, como líder, como persona, como cristiano, ahí hay que tomar decisiones en cosas importantes y cosas urgentes. Cosas importantes y urgentes para poder lograr los objetivos. Miremos lo que nos dice a nosotros Filipenses 3:7. El libro de Filipenses 3:7. Mire lo que el apóstol sigue hablando aquí. Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuál era su prioridad? Cristo. Ahora lo es. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? Cristo. Su prioridad, salvación. Cristo. Y si esa es su prioridad, entonces saber cómo hacerlo, cómo lograrlo, en qué momento. Si no hay prioridad, anda, mi hermano, como las olas del mar, donde lo lleve la brisa, porque no tiene prioridad, no tiene rumbo, no tiene guía, no sabe cómo hacerlo. Por eso aquí el apóstol, si usted mira aquí, el apóstol, él habla y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ve la prioridad en la vida del apóstol? Él prefirió dejar todo y tenía una prioridad en su vida, y es de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Y dice, mi Señor. Es impresionante. Mi Señor. Dominio absoluto. Cristo era el centro de su vida. Cristo era el centro de su prioridad para él en su vida. No había otra cosa. No había posición. No había dinero. No había el mundo. No le importaba nada. Cristo era su centro de prioridad. Por lo tanto, él sabía cómo hacerlo. Y dice, por amor, algo impresionante, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Prioridad, mis hermanos, tenía prioridad este apóstol.
haya dejado desechado todo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Difícilmente lo podemos decir, hermanos, porque estamos atados al mundo y a las cosas a veces que nos rodean y que necesitamos. Pero el apóstol aquí desechó todo. Y si usted sigue leyendo, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahora ve la prioridad que tenía. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de Dios por la fe. Él confiaba en el Señor y su fe era en Cristo. Y dice algo más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, en la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús se negó a sí mismo y se entregó, priorizó la voluntad de su Padre. Es la razón que Él dice, yo prioricé y voy a hacerlo para llegarme a asemejar, al menos semejarme a Él. Se negó a todo en la vida y priorizó a Cristo. Es interesante eso, mis hermanos. Miremos qué dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué fortaleza y qué prioridades tenía este apóstol. Y saben, mis hermanos, que esto está escrito aquí para nosotros. ¿Sabes que en la vida hay cosas urgentes y cosas importantes que nos toca tomar decisiones? La vida estamos rodeados de cosas importantes y cosas urgentes. Las cosas importantes son aquellas cosas que tienen un valor significativo para nuestras vidas. Las cosas importantes son aquellas cosas que tienen un valor para nuestras vidas. Por ejemplo, el comer, un vehículo si lo necesitas, un techo, una familia, son cosas importantes para uno. Son cosas que la necesita, son cosas que para uno es importante. Para poder cumplir, ¿qué? Nuestra misión. Para poder cumplir nuestra misión, son esas cosas importantes que nosotros nos rodeamos, que adquirimos, que tenemos un hogar, un techo, sirve para cuidar a la familia. Eso nos ayuda a cumplir una misión en la cual nosotros estamos. Esas son las cosas importantes. Pero, mire lo que es, pero no necesariamente son urgentes. Por ejemplo, la familia, a veces muchos se apresuran y ellos adelantan su ciclo y le dan una importancia y lo llegan a realizar. Y resulta que no era el tiempo todavía, necesitaban madurar, crecer más. Y ahí es donde vienen las fallas, los errores. Las inversiones muchas veces que hacemos, a veces hacemos inversiones en cosas que no son importantes, o sea, no son cosas que nos ayuden a cumplir nuestra misión en la vida. Sencillamente porque pasamos por un lugar, nos gustó y lo compramos, teníamos cómo hacerlo. Pero no te van a ayudar a la misión, a cumplir tu misión en la vida. Esas son las cosas importantes, son todas aquellas cosas que tienen un valor, un significado para nuestras vidas, para llegar a cumplir esa misión como seres vivos que somos, como líderes. Y hay algunas cosas que nos encontramos también que son urgentes. Las cosas urgentes son aquellas cosas que debemos hacer de manera inmediata. Son las cosas que necesitan resolución, necesitan de una vez la salida, la solución. No podemos esperarla, no podemos postergarla. Es inmediatamente, debemos de hacerla. Pero no necesariamente son importantes. No necesariamente son importantes. ¿Qué es lo interesante de esto?
Son cosas urgentes, pero no necesariamente son importantes. ¿Qué es importante? Es todo aquello que te lleva a cumplir a tu misión, que te ayuda a desarrollar, que realmente lo necesitas. Las cosas urgentes, aquellas que logras obtener, pero no necesariamente son importantes. O sea, tú puedes vivir eso sin necesidad de depender de eso, que no te va a servir para cumplir tu misión, entonces dejan de ser importantes. Hermanos, cuando las cosas se convierten en urgente, es cuando un líder no hace las cosas cuando tiene que hacerlas. Ahora ves, estamos hablando de las cosas importantes y decíamos que las cosas importantes es aquella la cual tiene un valor, un significado en nuestra vida que nos ayudan a alcanzar la misión o el propósito o la meta, lo que usted necesita, que es necesario, que si no se da eso, no puede alcanzarla. Ahora, ¿cuándo las cosas se convierten urgentes? ¿Cuándo? Cuando un líder no hace las cosas cuando las tiene que hacer. Ahora ves, por ejemplo, la humanidad se predica el evangelio. ¿Para qué? Para salvación. Jesús vino ¿para qué? Salvarnos, buscar lo que se había perdido. En este momento es importante, porque eso, de ahí depende la vida eterna. La vida eterna depende allí. Es importante, es un momento, porque eso me va a ayudar a mi vida espiritual. Por eso, mis hermanos, si usted como líder llega al punto que las cosas se convierten en urgentes, ¿por qué? Es porque usted no hace lo que tiene que hacer a su tiempo. Entonces, cuando las cosas se convierten en urgente para el líder o para la persona que sea, o el cristiano, es cuando un líder o un cristiano no hace las cosas cuando tiene que hacer. Se le convierte en urgencia. Por ejemplo, usted se siente enfermo y usted no decide ir al médico porque dice que pues se siente bien, y de pronto se hace una medicina en su casa, se queda allí y de repente se convierte en urgencia cuando usted se agrava, que lo tiene que llevar. Ahora ves, ¿qué hubiese pasado si usted se trata a tiempo? Si se trata a tiempo, esto no se convierte en una urgencia. Ahora ve que todo líder debe tener prioridades como cristiano. Y cuando tiene las prioridades, él sabe qué hacer, cómo hacerlo y en el momento de hacerlo. Y el líder, cuando permite que las cosas lleguen a urgencia, es porque él es negligente. No las hace las cosas que tiene que hacerlas. Es por decir, ¿se acuerda de Mateo 7:21? Dice que muchos le dirán en ese entonces al Señor: Señor, si yo profeticé, eché fuera demonio, hablé tu palabra. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Nunca los conocí. Porque en el momento que debió tener prioridad en su vida de hacer lo que tenía que hacer, no lo hizo. Ahora ese día se convierte en una urgencia, pero ya fue demasiado tarde. Ahora ves, cristiano que me escucha, líder que me escucha, ¿cuál es tu prioridad como líder, como persona, como cristiano? ¿Cristo? ¿Tu salvación? Si es tu prioridad, entonces ese es el rumbo que debes de seguirlo. Mire, mis hermanos, corriendo el riesgo, mis hermanos, cuando las cosas lleguen a urgencia, nosotros como líder, corremos el riesgo de no hacer de manera efectiva las cosas si no queremos hacerlas a lo afán. Si hubiera llevado antes al médico, si hubiera ido, se hubiera salvado. Yo recuerdo la historia, más bien un testimonio que nos contó un misionero, y él nos comentaba que su padre fue un predicador, y él decía que si su padre hubiera hecho ejercicio, él hubiera durado mucho tiempo más, tuvo una vida sedentaria. Ahora ves, cuando hay prioridad en la vida, usted hace las cosas a tiempo. Es la razón que mientras estemos vivos, nosotros como cristianos y como líder,
debemos mirar las prioridades que tenemos y debemos de saber, si conocemos las prioridades, qué hacer y en el momento hacerlo. No permitamos que las cosas se conviertan en urgencia, porque tendemos a fallar, a fracasar, porque la vamos a hacer afanadamente a la carrera y no se puede así. El líder eficiente, mis hermanos, debemos de ser líder eficiente. Miremos qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21, Mateo 21, el versículo 28. Debemos ser líder eficientes, líder efectivo. Capítulo 21, verso 28. Dice, ahí hay una parábola de los dos hijos. Y mire qué dice esta parábola. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él le dijo, no quiero. Pero después de arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, la misma manera. Y él le respondió, él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Sabes qué nos demuestra esto? Actitudes, prioridades. Prioridades. ¿Esto no te enseña algo? ¿No cree que esto se nos hace familiar? A veces en las iglesias o en la vida cristiana tomamos estas actitudes. Uno le dijo que no iba, pero fue. Otro le dijo, voy, y ese no fue. A veces no cree usted que esas prioridades están en la iglesia o tenemos nosotros como líder esas prioridades. Debemos revisarla, nuestra actitud frente a las prioridades, frente a las cosas. ¿Saben, mis hermanos? A pesar de este que dijo que no iba y fue, a mí me enseña algo. Y me dice, mis hermanos, que esta persona, él posiblemente tenía otras prioridades, pero al pensar, al reflexionar, se dio cuenta lo importante que era necesario, que la prioridad que él tenía no era tan importante como esta. Él obedeció. Sin embargo, el que sí se comprometió, no fue. ¿Sabes? Esto me hace acordar una palabra de Martín Lutero, que él decía que en el cielo vamos a tener 3 sorpresas. Una sorpresa es que nosotros vamos a ver allá personas que pensamos que no iban a estar, la vamos a encontrar. Y la segunda sorpresa es personas que pensábamos que iban a estar allí en la invitación, en la fiesta, no lo van a estar. Y la tercera sorpresa es que uno se va a encontrar en esa fiesta. Lo mismo le pasa con estos dos personajes aquí, con estos personajes. Uno dijo no voy, pero fue. Se arrepintió a lo último. Mientras estemos en la vida vivos, debemos tener prioridad. Y esas prioridades te van fijando el rumbo de tu vida, porque vas a saber, cuando tienes las prioridades, vas a saber qué hacer, cómo hacerlo. Si tienes la prioridad, entonces si estamos en Cristo como líder, debemos actuar de esta forma, con prioridad, actuando, no dejando para mañana lo que puedes hacer ya. ¿Por qué? Porque se va a convertir en una urgencia y puede ser perjudicial esa urgencia. Y puede ser demasiado tarde. Si usted sigue leyendo allí, el líder eficiente es aquel que hace las cosas a tiempo, lo que debe de hacer. Si se compromete con algo, lo cumple. Él lo hace. Podríamos decir que podemos confiar en él en cuanto a sus cumplimientos. ¿Usted no tiene líder en su iglesia así? Personas así, que se compromete y usted confía en esa persona que lo van a hacer. Ese es el líder eficiente. Tiene prioridad, tiene principio, tiene valores. Ese es. Pero también hay una clase de liderazgo, mi hermano, y es el líder
efectivo. Miremos Mateo capítulo 25, el versículo 4. Mire lo que dice aquí. Aquí en este evangelio, en Mateo, hay una parábola. Esta parábola nos da una ilustración y una enseñanza muy grande. Y mire lo que dice esta parábola. La parábola habla de las 10 vírgenes. Nosotros la conocemos. Las 10 vírgenes. Y dice que habían 5 sensatas y 5 insensatas. Y mire lo que dice aquí, esto. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Qué interesante. 10 mujeres, 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Ahí vemos una líder eficiente. ¿Qué es líder eficiente? Es aquel líder que además de hacer las cosas, también produce resultados. Ahora ves, no solamente si soy cristiano o soy líder, sino produce resultados o da fruto. ¿Esto no se le hace familiar? La iglesia está plagada de cristianos. Todo usted pregunta, cristiano. El mundo cristiano. Pero no hay resultado, no hay fruto. No hay fruto, ¿por qué? No tienen prioridad en sus vidas. Para ellos puede ser la prioridad el mundo, las cosas que están atrás, lo que buscan, pero no hay prioridad cristiana en sus vidas. Eso es, no hay fruto. Y miren mis hermanos, Dios quiere líderes efectivos. Y miren lo que pasa aquí en el texto este. Dice entonces, leamos el versículo 4. Mas las prudentes, mira el líder eficaz, cómo pasa. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, fueron precavidas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos sabían. La lámpara, las 10 las llevaban llenas. Estaban repletas. No les hacía falta ni una gota, estaban llenas. Todas 10 fueron preparadas. Pero de esas 10, 5 fueron sensatas. ¿Y qué hicieron? Llevaron extra. Llevaron recipiente de combustible extra, aceite extra. Por si se me apaga o si me acaba, tengo cómo sustituir, tengo dónde suministrarme. 5. El líder eficiente que tiene prioridades da fruto y resultados. Este es el líder eficiente. Y miren mis hermanos, y dice que tardándose el esposo, ellas se la agotó. A todas, 10. Pero las 5 que no fueron precavidas, que debieron de hacer, si había prioridad en sus vidas, debieron haber prevenido. No lo hicieron. Y aún más, viendo las compañeras que sí iban prevenidas y que llevaban eso, no lo hicieron, se confiaron. ¿Sabes que muchas veces nos confiamos nosotros y las cosas se convierten en urgencia? Y muchas veces no nos sale como pensamos. Eso es lo que le pasó a estas vírgenes, a esas 5 insensatas. A las 5 sensatas, ellas sí se prepararon bien. Y cuando se les acabó a todas, las otras 5 que no tenían cómo nuevamente llenar su candelero, esas 5 dijeron, danos. Y dijeron, ustedes tuvieron la misma oportunidad. Vieron que nosotros traíamos y ustedes no lo hicieron. Por lo tanto, no puedo porque si viene mi esposo, después ni ustedes ni nosotros. El líder eficiente tiene prioridades y siempre sabe qué hacer, cómo hacerlo y va adelante. El líder eficiente da fruto. El líder eficiente manifiesta, se le ve.
Pero si no hay prioridad, anda como el timbo al tambo. Mire, mis hermanos, Dios quiere, mis hermanos, que seamos líderes o personas eficientes. Miremos qué nos dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Miremos Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. Dice la palabra. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leer este texto. Miren lo que nos dice aquí Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros, prioridades, conocimiento, dice, si esas cosas tenemos prioridades y abundan, mire, aquí hay algo muy interesante que nos habla el apóstol. No solamente basta con tener la palabra en nuestros corazones o en nuestras vidas, debe abundar. Cuando habla abundar, quiere decir que hay de sobra, sobrepasa la necesidad. Hay para compartir, eso es como la cosecha. Cuando usted tiene un palo de mango o el árbol que usted quiera tener y empieza a dar fruto, eso empieza a arrojar mango en el piso que usted hasta se aburre con eso y empieza a buscar quién se lleve esos mangos. Y empieza a compartir al ganado, a todo el mundo, para que eso no se pierda. Eso es lo que significa el apóstol aquí. Mire lo que nos está diciendo. Porque si estas cosas están en vosotros, las prioridades, la palabra, tenemos prioridad a Jesucristo, dice, y abundan. No solamente debemos tenerlas, deben de abundar en nosotros. Abundar. Si no abunda en nosotros, entonces no puedes compartir porque no tienes para dar. Recibes pero no das. Tienes dos manos, una para recibir y la otra para dar. Si no tienes para abundar, para dar, entonces no puedes recibir más porque estás lleno. Por eso debemos abundar. Dice, no nos dejará estar ocioso. ¿Están viendo? Ocioso quiere decir hacer lo malo, hablando en términos cristianos. ¿Por qué? Porque tienes prioridad en tu vida y sabes qué tienes que hacer en el momento oportuno. Y dice las Escrituras, dice, hacer ocioso, ni sin fruto. Ahora ves que el líder que anda en prioridad o que tiene prioridad, da fruto, da resultados. Sin fruto. Y dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la prioridad es Cristo para nosotros en la vida cristiana. Sus enseñanzas. Y es entonces cuando nosotros empezamos a abundar en eso, estamos allí y empezamos a abundar, vamos a dar fruto. Fruto abundante que no solamente basta para uno como persona o como líder, sino para todo el que está alrededor. Ahora se da cuenta, mis hermanos, la importancia que tiene esto. Miremos nosotros qué nos dice también Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice los Romanos 7, 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley y mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ahora ves, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice que nosotros morimos espiritualmente, nacemos de nuevo, morimos nuestros pecados, morimos, nacemos de nuevo y ahora estamos vivos ¿para qué? Para agradar a Cristo, a Dios. Eso es lo que significa esto. Líder eficiente tiene prioridades.
Sus prioridades están basadas allí, mis hermanos. Miren, mis hermanos, hay algo interesante en esto. El líder negligente. Hemos hablado del líder eficiente, el líder efectivo y el líder negligente. El líder negligente es aquel líder que no sabe qué hacer. Usted no le ha tocado toparse con personas cristianas de muchos años que no saben para dónde van, que no saben qué hacer, están desorientados. Como no tienen prioridad en sus vidas, entonces no saben qué hacer, cómo es la vida cristiana, para qué yo levanté la mano, para qué estoy vivo, qué viene después de que uno muere, cómo es toda esta situación. No saben, están desorientados. Entonces el líder negligente no sabe qué hacer. Cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo, no sabe. No sabe, mis hermanos. Le gusta el liderazgo, el líder negligente le gusta el liderazgo, solo para figurar. ¿Ahora ves? Sin embargo, el líder que tiene prioridad, el líder que es eficiente y efectivo, su prioridad es Cristo, servir a Cristo, como el apóstol Pablo dijo. Pero el líder negligente simplemente busca posiciones, pero no sabe para dónde va, ni cómo hacerlo, ni cómo se logra. Anda desorientado. ¿Usted no le hace familiar esto? ¿Hay cristianos así? Solamente quiere figurar. Y eso son lo que el Señor le dice en Mateo capítulo 7. Señor, yo hacía eso. Y Él le dirá, yo nunca los conocí. Líder negligente, no hizo lo que tenía que hacer a tiempo. No era prioridad para su vida, nada de eso. Entonces, mis hermanos, hay líderes inútiles. Ese líder negligente, inútil, que cree que lo que ellos hacen o Dios les permite hacer, esas cosas que ellos hacen pueden quitar de su vida esas prioridades que ellos tienen. Entonces los líderes inútiles creen que lo que se les ha delegado o la función dentro de la iglesia no se le puede quitar. El líder negligente piensa de esa forma. Se sienta y cree y piensa que el liderazgo, la posición que tiene, no se le puede quitar. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice lo contrario. El líder negligente piensa que lo que ellos piensan, las prioridades que ellos tienen para su vida, no se le puede quitar. Pero la palabra de Dios dice que aún lo que tiene se le quitará, porque perderá todo. Es la razón por la cual dice, ¿de qué ganar el hombre si ganare todo el mundo, lo tuviese a sus pies, pero al final pierde su alma? ¿Cuál logro? No hay ningún logro espiritualmente. Separación eterna. Ahí perdió todo. Todo lo que consiguió, todo quedó aquí. Todo se perdió. Prioridades. El líder negligente llega a ese estado. Por eso el apóstol decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí morir es ganancia. La prioridad de él era Cristo en su vida. Miren, mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra? En el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 25, Mateo 25 verso 26. Mire lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Mateo 25 verso 26. Dice, Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses.
hablando de la parábola de los talentos. Hablando de la parábola de los talentos. ¿Sabes? En este momento, mientras estemos vivos, se nos predica el Evangelio y tenemos la oportunidad. Y todo ser humano, llámese como se llame, ateo o no ateo, tiene una partecita de Dios. ¿Y sabes qué pasa con los negligentes que no tienen prioridad en sus vidas de Cristo? Ese día aún esa cosita se le va a quitar y separación eterna. Separación eterna. Porque dice, aún lo que tienen será quitado. Es interesante, mis hermanos, este texto que nos invita a reflexionar. Miremos el versículo, capítulo de Mateo 21, versículo 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Estás viendo? Que aquellos que piensan, esos líderes negligentes, sin prioridades, líderes que no son eficientes y que no son efectivos, y piensan que el liderazgo es de él y que no se lo pueden quitar, permítame decirle que sí. La Biblia dice que sí. ¿Y qué dice? Aquí nos está diciendo que se le quita y se le da a otra persona que produzca fruto, hablando del reino de los cielos. Que produzca esos frutos. Y recuerden, hay que abundar en esos frutos que son agradables para el Señor. Y por último, miremos Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 28. Lucas 13, 28. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Ahora ves, excluido del reino de Dios. ¿Sabes? Por eso hay que tener prioridades. Las prioridades de un líder. Cuando hay prioridades, él sabe cómo hacerla, cómo se hace y cómo lo va a realizar. Él puede hacerlo. Y se vuelven entonces las decisiones importantes y urgentes. Sabe cuándo tomar la decisión importante y cuándo tomar la urgente. Es interesante porque de esas decisiones lo llevarían a ser un líder eficiente, un líder efectivo o un líder negligente. Puede ser negligente aquel líder que permite que las cosas lleguen a urgentes y no le da la prioridad realmente que merece. Entonces dice las Escrituras, cuando ya sea urgente, que sea demasiado tarde, que ya no se puede hacer nada, quedas excluido. Queda excluido. Entonces, mis hermanos y amigos, debemos mirar la prioridad de nosotros como cristianos y fundamentalmente como líder, qué prioridades tienes en tu vida. Si tienes buenas prioridades, entonces debes saber cómo hacer, cómo se hace, y cómo lo tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Debes saberlo. Eso, entonces te convertirás en un líder productivo que da fruto y no vas a ser excluido y aún se te dará más de lo que tienes. Que Dios me le bendiga y me le guarde en esta mañana y nos vemos el próximo especial.